Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24, tu canal de remedios naturales favorito. En esta oportunidad te hablaremos sobre el cáncer de colon, una de las enfermedades más mortales en todo el mundo y que año tras año va cobrando más vidas. Sin embargo, te mostraremos algunas señales que pueden indicarnos que esta enfermedad se puede estar desarrollando o ya está presente en nosotros, y que cuya detección temprana permitirá a los especialistas evitar su avance. Los profesionales de la salud consideran el cáncer de colon como uno de los cánceres más letales, y de acuerdo a estadísticas de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, 1 de cada 20 personas corre el riesgo de desarrollarlo. Pese a todos los avances médicos, en la actualidad aún se desconoce exactamente qué lo provoca, pero algunos especialistas aseguran que se puede deber a la transformación de células sanas de nuestro cuerpo en células anormales. Estas empiezan a aumentar su número y se alojan en el revestimiento del colon, formando lo que se conoce como pólipos, los cuales, si no se tratan a tiempo, pueden volverse cancerosos. Este problema de salud es el más notable en personas mayores, pero de acuerdo a otros estudios publicados en la revista del Instituto Nacional del Cáncer, en la actualidad, personas entre 20 y 30 años de edad han sido diagnosticadas con esta enfermedad, y el número va creciendo cada día. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Sin embargo, tenemos una ventaja, y es que nuestro cuerpo siempre nos envía señales cada vez que estamos presentando algún problema de salud. Y en el caso del cáncer de colon no existe una excepción. A continuación te mostramos algunas señales y síntomas que envía nuestro cuerpo que están relacionadas con el cáncer de colon. Presta mucha atención. Número 1. Sangrado. Un estudio realizado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Columbia indica que la hemorragia rectal es probablemente la señal de advertencia más común de cáncer de colon. Pero ya que la mayoría de las personas no le presta atención a su materia fecal, no suelen notar que están sangrando, pero cuando lo notan puede que ya esté sangrando por algún tiempo. Por lo que muchos especialistas enfatizan en que mirar las heces y el papel higiénico es importante. De esta manera podemos notar con facilidad si estamos sangrando. Otra cosa que recomiendan es que si notamos aunque sea un poquito de sangre en las heces, concretes una cita con tu médico lo antes posible para realizarte un chequeo que descarte la presencia de tumor en el colon o pólipos. Número 2. Anemia por deficiencia de hierro. Cuando hay un sangrado producto de un tumor cancerígeno de colon, se produce una pérdida de hierro en el organismo. Esto trae como consecuencia una anemia ferropénica que disminuye la cantidad de glóbulos rojos sanos. Esta anemia se suele manifestar con síntomas como piel pálida, manos y pies fríos, latidos cardíacos rápidos e irregulares, dificultad para respirar y mareos, los cuales no deben tomarse a la ligera. Número 3. Dolor abdominal. Un dolor abdominal leve o agudo puede ser referencia de distintas afecciones. Sin embargo, si presentas un dolor agudo y muy sensible en el área abdominal, puede indicar que hay una obstrucción, rotura o perforación asociada por un tumor. Este tipo de dolor también puede estar acompañado por náuseas, vómitos y distensión abdominal. Si estás disfrutando de este video y la información es de utilidad para ti o alguno de tus contactos, dale like y compártelo, así otras personas podrán recibir esta valiosa información. Continuemos. Número 4. Estreñimiento. Si las heces son regularmente mucho más delgadas que antes, o si persistentemente se tienen menos deposiciones por semana, sin ningún problema previo de estreñimiento, esto puede sugerir un tumor en el colon,
por lo que es de vital importancia consultar con el doctor para averiguar la causa exacta. Número 5. Un impulso improductivo de defecar. Los tumores que se encuentran alojados en el cuerpo pueden causar una sensación de vaciado intestinal, pero cuando intentas defecar, lo haces en vano, ya que no expulsa ningún tipo de materia fecal. Número 6. Pérdida de peso inexplicable. Pese a que a muchos se le hace difícil perder peso, si experimentas una pérdida de peso sin estar llevando una dieta basada en este objetivo y sin razón alguna, puede que esté padeciendo de cáncer de colon, ya que dicha enfermedad puede cambiar la manera en que el colon usa los alimentos y le puede impedir absorber todos los nutrientes. Número 7. Debilidad y fatiga. Sentirnos fatigados y cansados pese a no haber estado haciendo absolutamente ningún tipo de actividad física, como ejercicio o quehaceres del hogar, y sobre todo luego de descansar placenteramente, es algo que en realidad no debemos dejar de atender, ya que el cansancio o fatiga puede deberse a muchas cosas, incluyendo pólipos o tumores en el colon. Esto, como ya mencionamos anteriormente, puede generar anemia por deficiencia de hierro, lo que como consecuencia causa niveles más bajos de oxígeno en la sangre, que a su vez conduce a la fatiga. Ahora que ya conoces estos síntomas y señales que pueden indicar que estás padeciendo cáncer de colon, es de suma importancia que si detectas uno o varios de ellos, acudas a tu médico de confianza y converses respecto a la situación. Él se encargará de realizar los exámenes pertinentes para identificar el problema e iniciar el tratamiento adecuado. Recuerda llevar una dieta sana, alimentarse bien y realizar actividad física constante. De esta manera ayudarás a tu cuerpo a estar más sano por mucho más tiempo. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.